Bien, pues un saludo a todos, agradeciendo la presencia de los que se encuentran aquí en este centro comunitario, en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a los periodistas que se han dado cita, y también estamos enlazados con la SEM, estamos desde la SEM también, y desde ahí si alguien nos sigue y hay algún periodista, nos dijeron que nos harían también de repente algún comentario, estaremos al pendiente. Pues me es grato presentarles aquí con nosotros a los señores obispos y el vicario general que nos acompañan. Esta rueda de prensa es para que presentemos formalmente a Monseñor Fermín Sosa Rodríguez como nuncio apostólico nominado para Papúa Nueva Guinea, y pues vamos a hablar de varios temas con relación a esto. Hablaremos propiamente de la biografía o el currículum de Monseñor Fermín, vamos a presentarlo, él como yucateco, como izamaleño también, de mucho orgullo. Bueno, vamos a hablar de su semblanza, de su perfil. También presentaremos y explicaremos lo que es un nuncio apostólico y cuál es su función, en síntesis, porque varios lo han estado preguntando. También, bueno, pues Monseñor Fermín va a explicar su escudo, cuál es la simbología que tiene, cuál es el lema que ha elegido para esto, desde su llamado vocacional y el llamado que el Señor le hace. Y finalmente daremos algunos detalles de la misa de ordenación, que será el próximo 19 de junio y que todavía estamos organizando en coordinación con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Izamal, Protección Civil, porque hay muchos detalles que todavía estamos previendo por el asunto de la pandemia. Lo que sí es seguro es que los medios de comunicación podrán estar presentes sin ninguna dificultad. Se encuentra con nosotros Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, nuestro arzobispo que preside esta rueda de prensa. Está también Monseñor Pedro Mena Díaz, que es nuestro obispo auxiliar. Y bueno, Monseñor Fermín Sosa Rodríguez, que es el nuncio apostólico nominado y que será ordenado como arzobispo. Y también está el padre Candelario Jiménez, que es nuestro vicario general aquí en la Arquidiócesis de Yucatán. Cada uno tendrá una intervención y ya al finalizar, pues tendremos, según el tiempo, algunas preguntas, sobre todo relacionadas con este tema. Entonces, en primer lugar, Monseñor Gustavo va a presentarnos la semblanza, saludarnos obviamente y a presentarnos la semblanza de Monseñor Fermín. Y quien desee, también estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook Arquidiócesis de Yucatán. Buenas tardes y gracias como siempre por su presencia cuando los convocamos a rueda de prensa, y gracias a los que nos están siguiendo desde la SEM. Bien, pues el currículum de Monseñor Fermín Sosa Rodríguez. Nació el 12 de abril de 1968 en la ciudad de Izamal, México. Se ordenó sacerdote el 12 de julio de 1998. El 12 de julio del 2008 fue nombrado capellán de su santidad. El 11 de noviembre de 2016 fue nombrado prelado de honor de su santidad. Además del español, habla italiano, inglés y francés. El 2 de septiembre de 1991 ingresó al Seminario de Yucatán, donde concluyó sus estudios filosóficos en 1993, teológicos en 1998. En 1998 ingresó a la Pontificia Academia Eclesiástica, Escuela Diplomática de la Santa Sede. Al mismo tiempo realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana. Después de concluir sus estudios en el 2002, entró en el servicio diplomático de la Santa Sede en el 2003 y desde entonces ha ocupado los siguientes cargos: agregado a la Nunciatura Apostólica de Nueva Guinea y las Islas Salomón el 1 de enero del año 2003,
secretario de segunda clase el 1 de enero de 2004, transferido a la Nunciatura Apostólica en Costa de Marfil el 15 de enero de 2007, transferido a la Nunciatura Apostólica en Burkina Faso y Níger el 28 de junio de 2007, secretario de primera clase el 1 de enero de 2008, consejero de segunda clase el 1 de enero del año 2012, transferido a la Nunciatura Apostólica de los Estados Unidos de América el 4 de febrero del 2012, consejero de primera clase el 1 de enero de 2016, transferido a la Nunciatura Apostólica en Canadá el 5 de abril de 2016 y transferido a la Nunciatura Apostólica de Serbia el 1 de julio del año 2019. Hasta ahí, antes del nuevo nombramiento. Cedo la palabra a Monseñor Pedro Mena para que él nos hable sobre la función que realiza un nuncio apostólico y qué es un nuncio apostólico para tener más claridad en esta idea. ¿Qué es un nuncio apostólico? Un nuncio apostólico es el enviado por el Papa ante un Estado soberano de forma estable para representarlo con todas las prerrogativas diplomáticas de un embajador y al mismo tiempo es enviado ante las iglesias católicas locales para ser de puente entre el Papa y los obispos del lugar. Su nombre está unido al término latino nuncius, que significa enviado, mensajero, y el término apostolicus, que hace referencia al Papa y a su misión apostólica. ¿Cuáles son las funciones del nuncio? La función del nuncio es doble. La primera es la de establecer un puente entre las iglesias particulares, como por ejemplo entre la Iglesia mexicana y el Papa, y la segunda es la de entablar y mantener relaciones cordiales y amistosas entre la Santa Sede y el gobierno a la cual está acreditado. En el aspecto interreligioso está el fomentar las relaciones entre la Iglesia Católica y otras iglesias o comunidades eclesiales, incluso con religiones no cristianas. Igualmente está el defender junto con los obispos ante las autoridades civiles todo lo que se refiere a la misión de la Iglesia y de la sede apostólica y ejercer otras facultades que le sean confiadas por la Santa Sede. En el ámbito civil, el representante pontificio ejerce su legación ante los estados según las normas de derecho internacional y por tanto le compete el promover y fomentar las relaciones de cordialidad y respeto entre la sede apostólica y las autoridades del Estado. Está también el tratar aquellas cuestiones que se refieren a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Ahora pido a Monseñor Fermín que nos haga el favor de explicarnos pues, el lema que ha elegido como obispo, su escudo. Todo esto lo pueden revisar en el boletín que les hemos entregado. Ahí está el dibujo del escudo. Si alguien no tiene el boletín, lo puede solicitar. Lo tenemos aquí con nuestros compañeros de prensa de la comisión. Y bueno, ahora sí que es su primera intervención ya entre nosotros que tanto habíamos estado esperando. Entonces cedo la palabra a Monseñor Fermín. Muy buenas tardes y gracias por su presencia. Pedido de que yo pueda dar una descripción simbólica de mi escudo episcopal. El escudo se entiende a través del lema que elegí para mí, que es el que todo lo puede en aquel que me da la fuerza. Los elementos contenidos en el escudo sintetizan mis orígenes.
El sol y la pirámide de oro en Campo Rojo son el testimonio tangible de las civilizaciones ancestrales que dieron origen a la cultura mexicana. Y en este espacio he querido, pues, simbolizar y sintetizar mi origen como mexicano. He trabajado desde el inicio de mi sacerdocio fuera, entonces quise también, pues, subrayar este elemento de mi mexicanidad. Las 3 gotas que destila la nube es uno de los elementos específicos que identifican a la ciudad de Izamal, de donde pues mi familia es originaria. Las gotas llueven entre las olas del Mar Azul que circundan la península de Yucatán. Y en este recuadro quise también pues dar a entender mi identidad como izamaleño. Como bien decía el padre Martínez, soy orgullosamente izamaleño. Entonces quise simbolizar pues ese elemento específico de mi identidad. La planta de nequén sobre el terreno rocoso evoca al estado de Yucatán y es un tributo al duro trabajo de los lugareños que ha marcado la vida y la economía local. En este elemento he querido también subrayar mi identidad como yucateco. Sabemos muy bien que el nequén es un elemento que simboliza al estado de Yucatán, ¿no? Entonces he querido también pues subrayar ese elemento yucateco que tengo. Y siempre cuando voy a todas partes fuera de México, ciertamente, en los lugares donde he estado, siempre presumo de mi estado. El monograma de la Virgen de María, la Virgen María, decorado con 3 estrellas y la luna creciente, quiere recordar los 3 lugares y momentos fundamentales de mi vida sacerdotal y de mi vida en especial. Si se dan cuenta, el monograma tiene una estrella con la luna en la parte de abajo, que simboliza la Inmaculada Concepción. Nací en la ciudad de Izamal, que es un lugar mariano dedicado a la Virgen de la Inmaculada Concepción, y también es el santuario por excelencia de los yucatecos, ¿no? Centro de peregrinación y al cual pues al clero pertenecí. Y también la otra estrella he querido también simbolizar pues de dónde nace y crece mi fe, de dónde nace mi vocación de mi parroquia, que también es una parroquia dedicada a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Estoy hablando de María Inmaculada. Ahí nace y crece y se fortalece mi fe, y de allá salgo para ir al seminario para dedicarme mi vida al sacerdocio. Y la tercera estrella he querido simbolizar en ella el lugar donde fui ordenado sacerdote. Fui ordenado sacerdote en la Basílica de Guadalupe un 12 de julio. Entonces, en estos 3 elementos quise subrayar cómo María ha estado en mí, en todos esos elementos, en toda mi vida de ciudadano, pero también en mi vida espiritual, cómo me acompañado en mi vida espiritual. Y este es el escudo que elegí, ¿no? Ese es el escudo que concebí principalmente para pues dar ese conocimiento de mi persona, podemos decir, esas 4 identidades de mi persona: mi identidad como mexicano, mi identidad como izamaleño, mi identidad como yucateco y mi identidad mariana, que como sacerdote soy una persona mariana por excelencia. Y ahora pido el favor al vicario general, el padre Candelario, que nos dé algunos detalles de cómo será la ceremonia. Ya hemos tenido varias reuniones previendo esto, hay todavía detalles que no conocemos, pero pues él es el coordinador de esta actividad, de la misa en general. Vamos a pedirle por favor que nos lea y que nos comente cómo va la organización. Gracias, padre Jorge. Muy buenas tardes a todos. Bueno, la información que tenemos para la ordenación de Monseñor Fermín, Su Eminencia, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad,
es quien conferirá la ordenación episcopal a Monseñor Fermín Emilio Sosa Rodríguez, arzobispo titular electo de Viruno y nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea. La Santa Misa de ordenación episcopal, como ya sabemos, tendrá lugar en el Santuario Mariano de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Izamal, Yucatán, México, el sábado próximo 19 de junio a las 9 de la mañana, 19 de junio de 2021. Para la participación en la Santa Misa habrá un grupo representativo de sacerdotes, de los hermanos y hermanas de la vida consagrada, los seminaristas, de laicos. La celebración no estará abierta al público, obvio, por las restricciones que sabemos por la pandemia. Todavía, de hecho, el número de personas que podrán participar en vivo en la Santa Misa, en persona, todavía no lo tenemos, está todavía viéndose hasta qué punto podrían llegar. Los medios de comunicación que deseen cubrir el evento deberán notificarlo a la Comisión Diocesana de Pastoral de Comunicación al correo electrónico prensa@arquiyuc.org.mx. Y para el acceso de prensa se pide el favor de que se identifiquen portando su uniforme o el gafete de identidad de su medio de comunicación correspondiente. Esto es lo que tenemos básicamente sobre el día de la celebración. Ya lo comentaba el padre Jorge, estamos todavía ajustando detalles sobre ese día, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos hasta ahorita. Si hubiese alguna cuestión, nos dice. Bien, pues hemos presentado una síntesis de lo más significativo de la ordenación. Vamos a dar un espacio para preguntas. Les pido por favor que mencionen el medio y su nombre para que sobre todo Monseñor Fermín esté en contexto, y yo aquí la repetiré también para que pueda entrar el sonido. ¿Sí? De este lado. Su medio. Buen día, Jesús Mejía, servidor de la página de noticias Lector MX. Jesús Mejía del Lector MX. Y preguntarle, en esta pandemia muchos sectores de la sociedad han perdido, el económico, social, cultural, el religioso, ¿cómo está, padre? Es decir, se han perdido creyentes, peligrosos, feligreses, creyentes en esta pandemia dentro de la Iglesia Católica. Si se han perdido fieles en la pandemia, sobre todo de los católicos. ¿Es para mí? Bueno, en ese sentido puedo hablarte a nivel internacional. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Yucatán no tengo los datos precisos, no es mi jurisdicción, ¿no? Puedo hablar de los países en donde he estado, el último en donde he estado, que era Serbia, ¿no? Pero sin embargo en Serbia es una situación particular, porque en Serbia es un país de mayoría ortodoxa y la minoría es católica. Sin embargo, en este tiempo que hubo la pandemia, la feligresía católica se comportó bastante bien, respetando todos los protocolos, respetando todas las indicaciones que los pastores, sea sacerdotes como obispos, dieron, y no siento que haya disminuido el número de católicos por la pandemia en ese sentido. Yo no sé si aquí en Yucatán ha habido una situación similar, pero no puedo hablar sobre ese detalle, ya que no tengo los elementos para darte cierto. ¿Qué le contestaron, Gustavo? Yo creo que la necesidad de la salud, la tristeza por todo lo que se vive, debe haber acercado mucho más la gente a Dios nuestro Señor. ¿Verdad? No podemos calcularlo con precisión, porque la asistencia primero
limitó totalmente y luego se redujo al 30%. Y luego pues a lo mejor ahora la gente está muy acostumbrada a seguir la Eucaristía y las demás cosas de la iglesia a través de los medios de comunicación. No creo que haya problema de disminución. En todo caso, el problema puede ser ahora de costumbre de seguir las celebraciones por los medios de comunicación en lugar de asistir personalmente. Pero ya se ve más asistencia ahora que el gobernador nos anunció que podíamos aumentar el aforo hasta 70% del cupo de las iglesias. Creo que en Yucatán en general la gente ha sido muy cuidadosa, sobre todo los mayores se han sabido cuidar. Gracias. Mi nombre es Rebeca González del diario La Verdad. Rebeca González del diario La Verdad. Para estar dentro de mí, sabemos que ya estuvo allá en Papúa, donde va como anuncio, pero quisiera que nos hablara sobre los desafíos que ustedes pueden encontrar en cuanto a geografía, en cuanto a idiosincrasia cultural. ¿Qué es lo que espera usted? Los desafíos que encuentra él en Papúa Nueva Guinea. Le agradezco esta pregunta porque es muy interesante. Papúa Nueva Guinea es un país muy interesante, ya que en él conviven más de 800 tribus, cada tribu tiene su propio lenguaje. Sin embargo, pues hay una lengua universal que se creó para que se puedan comunicar, que es el Tok Pisin, y el inglés también como base, ¿no?, del lenguaje. Es una iglesia, podemos decir, muy hermosa, una iglesia, es un país también todavía con muchos desafíos culturales, con muchos desafíos sociales y con muchos desafíos económicos. Siendo un país con grandes riquezas naturales, sin embargo, es un país que todavía le falta mucha infraestructura para la educación. Estamos hablando de escuelas, hospitales, porque todavía es un lugar donde hay una selva muy densa. Entonces hay lugares donde todavía hay comunidades que viven pues muy atrasados en ese sentido, porque no han tenido la posibilidad de tener todas estas pues infraestructura, sobre todo educativa, ¿no? Los desafíos a los cuales yo me encuentro y que ya conozco, pues son los desafíos también de la parte cultural, a nivel también espiritual. ¿Por qué? Porque todavía pues se manejan con sus tradiciones ancestrales, que muchas veces son más fuertes aún que la misma religión. Y si hay conflictos tribales entre una comunidad y otra, a veces hay que dialogar con ellos para que puedan calmarse, porque a veces hay guerras fuertes entre ellos, ¿no? Entonces eso es parte también del trabajo de ayudarlos a ir comprendiendo de la hermandad, de que se sientan un país, ¿no? Todos ellos, no simplemente individualmente como tribus, sino que se sientan como país. Buenas tardes, padre. Gracias por atendernos. Yo tengo una pregunta y les expliqué. Bueno, José Cortázar Navarrete, soy reportero de Nota Tras Nota. Perdón, Soy reportero de portal de noticias que se llama Nota Tras Nota. Escribo para otros 3 portales de noticias también. Su Santidad ha señalado reiteradamente su preocupación por la violencia que hay en México. Entiendo que la visita del cardenal también será una visita de Estado, se entrevistará con las autoridades mexicanas. Entiendo yo que, bueno, el padre Francisco ha señalado la creciente violencia que se ha dado en México, ahora más en los tiempos electorales. ¿Habrá alguna cercanía con las autoridades mexicanas en esta visita de Estado que viene a hacer el cardenal? Pues en ese sentido y en esa pregunta puedo responderte que estamos preparando todavía la visita del cardenal, ¿no? No tenemos todos los detalles concretos de esta visita y el tiempo que va a estar precisamente aquí
en México, en Yucatán y en México. Por lo tanto, pues no podría responderte precisamente a esta pregunta porque estamos en elaboración todo esto. ¿Cuándo se podría saber la agenda del carnaval? Pues esperamos que pronto, ¿no? Esperamos que pronto también para nosotros, para que podamos organizarnos también cómo vamos a hacer. Hay que recalcar también que esta visita, pues en cierta manera es una visita, aunque él es jefe, es el secretario de Estado, sin embargo viene a un evento religioso, ¿no? Entonces también hay que resaltar pues este elemento. Buenas tardes, monseñor. Soy Marta López Juan, de Contacto Noticias. Yo quisiera que me diga qué significa para usted este nombramiento en esta época, en este siglo XXI, y además de todos esos desafíos que hay que abordar. ¿Qué significa para usted? Y luego quiero que, monseñor, me diga, Yucatán está registrando un alto índice de suicidios. ¿Cómo podemos hacer reflexionar, de qué manera la Iglesia puede hacer reflexionar pues a la juventud? Porque las cifras de los jóvenes son alarmantes. Muchas gracias por su pregunta. Esa es una de las preguntas que pues muchos me han hecho y yo también me hago, ¿no? ¿Qué significa para mí este momento que estoy viviendo en mi persona? Y también, pues, el momento que comparto para que mis amigos, la arquidiócesis también pueda vivir, ¿no? En primer lugar, es una alegría muy grande que el Papa me haya elegido para ser su representante, porque no es dicho que por estar en este servicio y a pesar de los años que podamos trabajar en este servicio, vamos a ser llamados a ser representantes del Papa, ¿no? O sea, no es automático. O sea, eso creo que debe quedar claro, que no es una cosa automática, porque ya trabajaste 18 años y ya pasaste a todos los países, entonces automáticamente se nombra nuncio apostólico. Sí, entonces, en ese sentido, yo agradezco al Papa, pues es que me haya elegido, que me haya nombrado su representante. Para mí, como yucateco, ciertamente yo soy orgullosamente yucateco y siempre he tratado de poner en alto también a mi estado y a mi país. Ciertamente cuando trabajo en los lugares donde estoy y me presento, ciertamente digo, pues soy representante del Papa, etcétera, pero soy mexicano. ¿Sabes? Y de allá, si sabes de qué parte, pues soy orgullosamente yucateco. Y algunas veces hasta hablo un poco aporreado para que puedan entender, ¿no? Sobre todo aquellas personas que conocen México y que han estado por aquí. ¿Para qué? Para poder recalcar pues ese orgullo que tengo de mi estado, ¿no? Y cierto, es una emoción muy grande para mí. Algunos amigos les he dicho, bueno, ahorita me siento como que si me pusieron anestesia, como que no siento, pero creo que cuando va llegando el momento, pues va cayendo el 20, ¿verdad? Creo que le sucede a muchos, que en el momento como que no sabe qué es lo que está pasando. Entonces cuando se va acercando el momento es cuando ya va asimilando mejor, pues esas gracias que Dios le ha dado y le ha concedido, ¿no? Entonces eso es un agradecimiento a Dios y al Santo Padre por este nombramiento, ¿no? Y también, pues, creo que es una alegría para toda la arquidiócesis, ¿no? Para México, pues que un hijo suyo pueda haber llegado, como dice usted, ¿no? Pues a eso haya perseverado, porque no es fácil el camino, pues haya perseverado hasta el final y pueda llegar a este momento. El tema del suicidio es un tema muy complejo, muy grave, presente en todo el mundo, pero aquí en Yucatán de una manera muy insistente, muy pertinaz, y no es fácil de sacar adelante esas situaciones. Es algo arraigado en la cultura yucateca, es fácilmente el yucateco cae en la depresión, ¿verdad? Y yo creo que lo que la persona que está angustiada necesita es siempre alguien que los escuche, alguien que los anime,
alguien que los haga sentir su amor y el amor de Dios. Yo creo que alguien que está cerca de Dios y está rodeado de afecto, nunca va a pensar en el suicidio, ¿verdad? Ojalá que todos los que estuvieran en esa crisis se acercaran con confianza a un sacerdote que los pudiera ayudar, o a cualquier otra autoridad religiosa, a una monjita o a alguien que los pueda apoyar para salir adelante. Hay que buscar a alguien. Por otra parte, el padre Alejandro Álvarez, que es especialista en el tema de moral, está haciendo un doctorado, está iniciándolo en también ética, pero con el tema específico del suicidio en Yucatán, ¿verdad? Y la idea de él es, ya con su doctorado, que tardará unos 3 años o 4 en sacarlo, ya con su doctorado, poder poner un centro de ayuda especializada para todas las personas con ese tipo de conflictos. Se supone que también cualquier psicólogo o psicóloga en principio puede ayudar a alguien que tenga esas problemáticas, pero bueno, esperamos que la Iglesia pueda ofrecer un servicio de más calidad a través de lo que el padre Alejandro está preparando. Gracias. Modelo de ley 20 Yucatán, Monseñor Fermín, ¿cuáles son los valores que como yucateco que van a ser fuertes en tu funcionamiento comunitario? No escuché bien. Los valores que como yucateco te van a hacer fuerte en el ministerio. Bueno, pues tenemos muchos valores nosotros, empezando con los valores de la familia. Creo que esos valores de la familia y de la amistad pues son los que nos sostienen a nosotros y también a nosotros sacerdotes en nuestro servicio. En esos 23 años que he estado fuera de Yucatán, he visto cómo mi familia, las amistades, mis amigos, mis hermanos sacerdotes, me han apoyado en todo momento. Ese apoyo que se da, ese apoyo moral, que se da a pesar de las distancias y a pesar del tiempo, porque cuando vengo de vacaciones vengo solamente un mes y no puedo ver a todos, ¿no? Me gustaría ver a todos. Sin embargo, puedo sentir ese calor humano y esa fortaleza que me dan a través de su apoyo humano y de su apoyo espiritual. Yo creo que es una de las grandes riquezas que tenemos nosotros los yucatecos en cuanto a esos valores espirituales y familiares que no debemos de perder. Son los elementos que ahorita que pues el mundo pues ya está globalizado y llegan gente de todas partes y también mentalidades de diferentes lugares. Una de las cosas que debemos nosotros de fortalecer es nuestra propia identidad como yucateco y en cuanto a los valores de la familia, de la amistad, de la solidaridad. Yo creo que eso es muy, muy importante y eso me ha apoyado, me ha ayudado mucho en todos estos años que he estado fuera. Monseñor Fermín, ¿hay algún otro anuncio apostólico mexicano? Mexicano. Bueno, hubo en el tiempo pasado, Monseñor Robles Díaz, él fue nuncio apostólico en los años 80, se ordenó en los años 80, y estuvo en las nunciaturas apostólicas de Uganda y de Cuba, y después lo mandaron a trabajar como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Pero él falleció hace ya unos 7 años, 8 años, un poco más tal vez. Falleció de un enfisema pulmonar, algo así, en Roma. Entonces, actualmente, yo sería el único nuncio apostólico nombrado actualmente, ¿no? Sería el único. Y sería también el primero después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Vaticano, ¿no? Sería en ese sentido el primero. Pero como nuncios ha habido uno anterior a mí, sería el segundo. Buenas tardes, Ana Casado de Rompecabezas. Monseñor Gustavo, usted como arzobispo, ¿cómo ve el tema de las campañas de Yucatán? Como compañero ha tenido
Bueno, yo creo que en todo México han demostrado ser muy violentas, ¿verdad? Ya van 28 candidatos asesinados. Revisando mi homilía de Pentecostés del 2018, vi que ahí también mencionaba los asesinatos que había habido en aquel proceso electoral. Entonces, ahora vuelve a ser lo mismo en México. En Yucatán, desde que empezó el proceso, yo he dado algunos mensajes invitando a que no se rompa la unidad de las familias, no se rompan las amistades. Hasta los grupos de iglesia a veces se dividen por el tema electoral. El llamado siempre es a la unidad. Las elecciones van a pasar, pero por encima de esas elecciones está el valor de la familia y todos los grandes afectos que tenemos. Vamos a conservarlos, vamos a rescatar esos afectos que a lo mejor ya de alguna manera hemos perdido por el proceso electoral. Hay que volver a ellos sin apasionamientos extremosos. Es natural que quienes militan en un partido pues se emocionen y le pongan todo su empeño, pero nadie tiene la razón, ninguno es mejor que otro. En todo caso, las elecciones nos van a decir quién es el elegido por la mayoría en cada uno de los puestos que se están trabajando, pero no vale la pena la violencia y ni siquiera la fracturación de los grupos sociales y mucho menos de la familia. Uno recuerda que en la historia de las misiones en Sudamérica, en Japón, cuando van prelados, van como católicos a incluir en la evangelización, pues desafortunadamente ha habido situaciones que convierten en mártires, sobre todo porque van a sociedades muy lejanas. En el caso de Nueva Guinea, usted va a pedir, usted percibe un peligro hacia las personas con situaciones de riesgo tan difíciles de solidaridad especial. Digo porque usted acaba de mencionar en efecto que se trata de un país de regiones privadas, evidentemente privadas, y en efecto tiene otras costumbres, otras creencias. En el caso de usted tiene temor por su seguridad, necesita una protección especial, o estoy exagerando. ¿Seguridad personal? Seguridad, sí, porque hay lugares. Bueno, qué bueno que mencionas eso, porque en mi experiencia en los 4 años que estuve en Papúa, en ese tiempo, fueron tiempos difíciles, tiempos en los cuales pues había momentos en que teníamos que salir con seguridad para poder ir de un lugar a otro, por la situación social de delincuencia en ciertas partes que se daban, ¿no? O sea, es un país también, como decía, por una parte rico en recursos naturales, pero por otra parte pobre en infraestructura y en educación. Entonces eso es uno de los retos. Y ciertamente nuestra vida ahí pues peligra como en muchas partes. Debemos de tener mucha precaución para poder hallar ciertamente, pero peligra como ha peligrado en otras partes de otros países que tienen ciertos conflictos, ¿no? Otra de las dificultades está pues la salud, pues es un país también tropical, lleno de selvas de hace miles de años, que es un país hermoso, pero pues hay la fiebre amarilla, hay la malaria y hay todo otro tipo de enfermedades que tal vez nosotros ya hemos superado, ¿no? Entonces, pues antes de venir aquí, estaba yo en el Vaticano, pues tuve que poner todas las vacunas de nuevo para poder acceder a ese país, ¿no? Pero sí hay cierto grado, como aquí en México en algunos lugares, pues hay cierto grado de peligrosidad, ¿no? Bueno, pues vamos a concluir ya nuestra rueda de prensa para que también podamos tomar una fotografía con los presentes.
Y recordarles a todos los medios de comunicación que nos manden un correo a la cuenta, al correo que está ahí, nada más para avisarnos que van a ir. Todos tendrán acceso. Ya hemos solicitado que se coloquen las tarimas de prensa también, como habitualmente lo hacemos. Y nosotros estaremos transmitiendo igual por redes en vivo para que toda la población y quien guste pueda seguirlo, no solamente en Yucatán, sino en cualquier parte a donde el internet llegue. Entonces estaremos transmitiendo en vivo la celebración este día, el 19 de junio. Y bueno, sobre todo agradecemos a todos sus oraciones porque nos han hecho llegar muchas felicitaciones y también mucho apoyo y mucha oración por este nombramiento que recibe la Arquidiócesis de Yucatán en la persona de Monseñor Fermín y que recibe él directamente de parte del Santo Padre. Pues hasta aquí, ¿sí? Yo quisiera recalcar un elemento importante, ¿no? Que estamos viviendo en el seminario de Yucatán 270 años, lo estamos celebrando, el seminario de Yucatán 270 años. Y creo que este elemento es una gracia de Dios que haya coincidido con mi ordenación, sobre todo para que el Señor pueda seguir trayendo futuros sacerdotes, pueda seguir motivando también a jóvenes para que puedan entregar su vida al servicio de Dios, que vale la pena. Solamente quería subrayar esto. Muy bien, pues terminamos. Ahora nos tomamos una foto vamos a cortar la transmisión ya. Hacemos el corte de la transmisión, agradeciendo.